Bueno, para quienes nos escuchan hoy, quiero empezar proponiendo un viaje mental. Vamos a imaginarnos a los alquimistas de la Edad Media. Esos que rozaban la locura buscando la piedra filosofal, ¿no? Exacto, sí. Su obsesión absoluta era transmutar el plomo, que bueno, es un metal pesado, barato, sin mucho valor, en oro puro. Y fracasaron estrepitosamente en lo material, claro. Totalmente. Pero, y aquí viene la pregunta perturbadora con la que arrancamos nuestra inmersión analítica de hoy, ¿qué pasaría si las instituciones y los mercados hubieran descubierto por fin la piedra filosofal de la sociología? Ostras, esa es una analogía muy potente. Es que piénsalo, sería el equivalente a conseguir convertir el plomo de la precariedad económica, o sea, el hecho de no llegar a fin de mes, en el reluciente oro de la superioridad moral. Claro, el salto de la alquimia física a, digamos, la ingeniería social. Y ese es precisamente el punto de partida de lo que vamos a desbranar hoy. Porque si un sistema logra convencer a toda su población de que tener menos recursos es en realidad una virtud ética, pues solucionas el problema. Exacto, desaparece. Lo reetiquetas como un logro y listo. Y bueno, esta es la tesis central tan provocadora de un artículo publicado en el blog Cancerberus que se titula La nueva religión post-woke, la mística de la indigencia. Un título que ya viene pegando fuerte, desde luego. Ya te digo, tiene tela. Hoy vamos a diseccionar este texto. El autor plantea básicamente que la culpa y el miedo operan hoy en día como herramientas de control social súper sofisticadas, diseñadas para que celebremos nuestro propio empobrecimiento. Y aquí, antes de meternos en harina, creo que es vital hacer una aclaración para nuestra audiencia. Sí, por favor, esto es súper importante. El autor del texto tiene una postura ideológica muy marcada. O sea, dispara sin ningún tipo de filtro contra las políticas de sostenibilidad, los criterios corporativos, las agendas globales. Todo. Dispara todo lo que suena a gobernanza verde. Y queremos dejar clarísimo que nuestro objetivo aquí no es darle la razón ni tampoco quitársela. No tomamos partido en absoluto. Exacto. Somos totalmente neutrales hoy. Solo vamos a abrir el capó de este argumento tan vehemente para ver qué piezas lo hacen funcionar, ¿no? Ver los engranajes sociológicos que describe. Pues si te parece, abrimos ese capó y la primera pieza que salta a la vista es el cambio de modelo en la coerción. A ver, explícanos esto. Pues históricamente, para mantener el orden cuando había escasez, se necesitaba fuerza bruta, despliegue policial, represión directa en las calles, Claro, palo y tentetiso. tal cual. Pero el autor dice que ese método tradicional está obsoleto. Logísticamente es insostenible y, sobre todo, es carísimo. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Pues internalizar el control a través de la culpa. Fíjate que al leer esto se me venía a la cabeza un ejemplo de marketing. Es como si, no sé, una empresa lanza un coche o un teléfono con un defecto de fábrica brutal. Vale, te sigo. Y en lugar de gastarse millones en parar la cadena de montaje y arreglarlo, deciden contratar a una agencia de relaciones públicas buenísimas para convencer a la gente de que ese defecto es una característica premium. Sí, un diseño exclusivo. Exacto. Pues sociológicamente el mecanismo es el mismo. Si alguien no puede comprarse, no sé, un filete de ternera porque el sueldo no le da, esa persona va a estar muy enfadada. Podría salir a protestar. Lógicamente, exigiría un cambio económico. Claro. Pero si logras convencer a esa misma persona de que comer carne es un crimen contra la biosfera y que su deber moral supremo es comer insectos, pues el enfado desaparece. Se evapora por completo, y en su lugar aparece un sentimiento de responsabilidad personal, o peor aún, de culpa. Y ahí es donde entra esa transmutación alquímica que decías al principio. O sea que el individuo se convierte en su propio carcelero. Tal cual. El miedo apocalíptico, ya sea a que el clima colapse o a que se acaben los recursos, bloquea el pensamiento crítico. La queja legítima por tener un salario congelado, de repente, cambia de dirección. Ya no miras al gobierno o a las multinacionales quejándote. Exacto, la mirada se vuelve hacia uno mismo. Es la eficiencia máxima del control, porque consiguen que la persona que sufre la precariedad sea la que defienda fervientemente las condiciones de su propia precariedad. Es fascinante. Y bueno, esta alquimia moral, el texto la aplica de forma muy visual a algo súper básico. La vivienda, el símbolo universal de la estabilidad, vamos. Ah, sí, la anécdota del experto económico. Madre mía, qué momento. El artículo describe a un gurú de la economía que va por ahí dictando tendencias de vida con un reloj Rolex de 20.000 euros en la muñeca. Un clásico, sí.
Pero ojo, desde su atalaya le aconseja a la clase trabajadora que usen relojes de plástico baratos. Y este mismo perfil es el que va diciendo en conferencias que la propiedad privada, lo de aspirar a comprarte una casa, es un concepto atávico y egoísta. Sí, que tener casa propia es una mancha de carbono inaceptable para el planeta. Mientras tanto, te venden vivir de alquiler toda la vida envuelto en papel de regado con las palabras flexibilidad y libertad nómada. Y el autor va un paso más allá, criticando el coliving. Denuncia cómo el mercado inmobiliario ahora justifica que compartas un baño por planta con un montón de desconocidos. Ostras, aquí usa una imagen muy bestia, lo del expresidiario uzbeko, ¿verdad? Sí, dice que te obligan a compartir el baño con un expresidiario uzbeko. Es una hipérbole exageradísima a propósito. Claro, busca el choque emocional. Totalmente. Lo que busca es rasgar ese velo del lenguaje corporativo moderno. O sea, en lugar de admitir que vivir hacinados es volver al siglo XIX, los catálogos te lo venden como una gran oportunidad para generar capital social y ahorrar agua. Es que el contraste entre las palabras y la realidad material es brutal. A ver, piénsalo. ¿No tiene el mismo impacto psicológico decir el sistema me ha dejado fuera del mercado inmobiliario y por eso alquilo una habitación a los 40 años? Que decir, uy, es que ha apuesto por los espacios colaborativos. Exacto. Al cambiar las palabras, cambias tu propia respuesta emocional ante el hecho objetivo de que tu nivel de vida ha bajado. Y aquí, leyendo esto, me surge una duda sobre el objetivo final laboral, porque un trabajador sin hipoteca, sin casa propia, es alguien sin raíces. Y eso es oro para el mercado laboral actual. Claro, es alguien que no se puede negar si su empresa le dice mañana que le trasladan a la otra punta del país. Esa falta de arraigo es un pilar fundamental en la teoría del artículo, porque la romantización del alquiler constante mata a dos pájaros de un tiro. Por un lado, apacigua la rabia social por no poder comprar casa. Lógico. Y por otro, crea una mano de obra infinitamente moldeable. Tener patrimonio te da poder para negociar, te da una red de apoyo en tu barrio. Si te quitan eso y te venden la inestabilidad como movilidad libre, te conviertes en un individuo aislado y superdependiente de lo que decida el mercado. O sea que esa flexibilidad que tanto nos anuncian, según el texto, es en realidad disponibilidad total para que te descarten cuando quieran. Tal cual. Eres desechable. Qué fuerte. Y bueno, esa misma culpa que nos hace ver el tener una casa como un pecado medioambiental se traslada a nuestro día a día. Ya mencionábamos lo de comer insectos como vanguardia ecológica, en vez de admitir la inflación alimentaria. O lo del transporte público. Venderte que comerte 8 horas en un autobús atestado es movilidad sostenible indispensable para salvar a los osos polares. La estética de la renuncia elevada a los altares, literal. Pero ojo, porque donde el artículo clava verdaderamente el puñal es con el teletrabajo. Buf, sí. El abordaje del teletrabajo aquí es súper polémico. Rompe completamente con la idea general que tenemos. El autor dice que aunque nos lo vendan como conciliación y ecología, es la mayor jugada de externalización de costes de las últimas décadas. A ver, espera un momento, que aquí me toca hacer de abogada del diablo. Venga, dispara. Es que el autor pinta el teletrabajo poco menos que como una conspiración de explotación encubierta. Pero vamos a ver, a la gente le encantó el teletrabajo. Supone un ahorro real para muchísimas personas. Innegable. Te ahorras gasolina, el bono del metro y recuperas un montón de horas de tu vida que antes perdías metida en un atasco. Eso es salud mental y dinero directo al bolsillo. ¿No es un poco cínico por parte del autor ignorar esta ventaja real solo para forzar su tesis del control social? Es un pushback muy válido, ¿eh? Y el ahorro a corto plazo está ahí. Nadie discute que quitarte un atasco te alegra el día. Pero el sociólogo te pide que mires el intercambio estructural a largo plazo. Vale, ¿en qué sentido? En que bajo la excusa de la sostenibilidad, el empleado asume unos gastos fijos enormes que antes pagaba la empresa. La luz, el internet de alta velocidad, la calefacción en invierno, el aire acondicionado. Y el desgaste del ordenador en muchos casos. Exacto. Y no solo es dinero, es la colonización de tu intimidad. Estás cediendo metros cuadrados de tu propia casa que tú pagas o alquilas para montarles la oficina. Ya, visto así. Y la jugada es maestra porque la ilusión de autonomía es tan grande que el trabajador financia su propia explotación sintiéndose un privilegiado. Mientras tanto, las corporaciones cierran plantas enteras de oficinas, se ahorran millones en alquileres. Y encima publican informes presumiendo de haber reducido su huella de carbono porque tienen las oficinas vacías. Exactamente. Se anotan un tanto doble.
Recortan gastos, se los pasan a la plantilla y encima les dan premios de responsabilidad corporativa. Es que es el negocio del siglo. Y claro, esto nos lleva inevitablemente a mirar a las altas esferas, a los que diseñan estos premios, que muchas veces en las noticias oímos hablar de los criterios ESG. Medio ambiente, sociedad y gobernanza. Eso es, que suenan súper bien, ¿verdad? Como una guía de buenas prácticas burocráticas para que las empresas sean amables y verdes. Pero el autor de este artículo va a degüello contra ellos. Sí, los define poco menos que como el manual de instrucciones de toda esta mística de la indigencia. Porque no son meras sugerencias bonitas, son los engranajes del sistema financiero global. Claro, son filtros de dinero. Exacto. Si una corporación quiere acceder a líneas de crédito baratas o a grandes fondos de inversión, tiene que cumplir los criterios ESG. Y según el texto, esto es una arquitectura de gobernanza que usa la empatía para justificar el empobrecimiento. Me explota un poco la cabeza con esto. Es que el texto subraya una hipocresía bestial. Te promueven conceptos súper de moda, como el slow life o el turismo de proximidad. Que traducido al lenguaje real es quedarte en el parque de tu barrio porque no te da el sueldo para un billete de avión. Tal cual. Y la ironía hiriente que señala es que las mismas élites que dictan estas normas tan estupendas desde los foros internacionales y te dicen que hagas turismo de proximidad, luego se van a esas cumbres del clima. Volando en sus jets privados, ¿sí? Exactamente. Hay una desconexión absoluta entre los que diseñan esta estética de vivir con menos y la gente de a pie que tiene que sufrirla de verdad. Y esa desconexión nos lleva a una palabra clave. Una palabra que el autor ataca frontalmente y califica de eufemismo tóxico. La famosa resiliencia. ¡Ay, la resiliencia! ¡Qué palabra! En psicología tiene todo el sentido, ¿no? Superar un trauma, adaptarse. Claro, es valiosísima, pero el problema es cuando la trasladas a la macroeconomía o a la política. Ahí, según el texto, se pervierte totalmente. Se convierte en un sinónimo de aguantar carros y carretas sin rechistar. Exactamente. Te piden que te aprietes el cinturón un poquito más, pero con una sonrisa, porque es por el bien del ecosistema. Que si la inflación se come tus ahorros, pues ser resiliente. Que si la sanidad empeora, resiliencia comunitaria. Y el autor plantea algo clave aquí. La reacción sana de una sociedad ante la pérdida de poder adquisitivo constante no debería ser esa aceptación estoica. Debería ser la crítica, la protesta. Claro, el enfado. Pero pedirte que seas resiliente es una forma institucional de silenciar cualquier queja. Y fíjate cómo cierra el círculo. Si la sociedad se traga esta narrativa, ser pobre de repente es un acto ético superior. El individuo precario sufre una mutación y pasa a ser, usando el término irónico del autor, un santo del ecosistema. Un santo del ecosistema. Es buenísimo. Y a ver, las reglas para los santos están claras desde hace siglos. A un santo no se le debe una buena hipoteca, ni un coche, ni un sueldo digno. Los santos sufren, es lo que les toca. Su terreno es el sacrificio. Así que a este nuevo mártir climático moderno, las instituciones no tienen por qué garantizarles estabilidad material. Solo le deben una palmadita en la espalda por no usar plásticos. Y probablemente le pongan un impuesto nuevo por si acaso recicla mal. Y tiene que purgar sus pecados. Al santificar la precariedad de esta forma, neutralizan la lucha de clases por completo. Porque es imposible organizar una huelga para pedir mejores sueldos si la sociedad ha decidido que querer más dinero es un acto egoísta que destruye el planeta. El control social es absoluto, porque rebelarse ahora se considera inmoral. Es una trampa perfecta. La verdad es que es un viaje analítico súper denso el que propone este texto. A ver, para recapitular un poco, hemos visto cómo el miedo al apocalipsis y la culpa pueden usarse como herramientas de control masivo. Una estrategia muy fina para camuflar el fracaso del modelo económico como si fuera una tendencia minimalista súper cool. Hemos visto que renunciar a tener casa se vende como ser un nómada flexible, que el teletrabajo puede ocultar que la empresa te pasa sus gastos de luz y calefacción y cómo esa exigencia de que seamos resilientes apaga cualquier protesta contra las élites que, viajan en jet privado. Y ojo, el valor de leer artículos así, aunque no compartamos su ideología o sus formas, es que nos obliga a hacer un ejercicio de agudeza visual. Totalmente. Nos fuerza a separar la cruda realidad material, tu cuenta del banco, tu factura de la luz, del bonito envoltorio publicitario que le ponen encima. Y precisamente por eso, la invitación que lanzamos a quienes nos escuchan hoy
es que mantengan esa mirada supercrítica en su día a día. Fijaos en cómo usan el lenguaje en los telediarios, los políticos o las campañas de los bancos. ¿Cuántas veces nos intentan colar recortes económicos envueltos en papel de regalo con un lazo enorme que pone responsabilidad social? Es que pasa muchísimo. Y bueno, para ir cerrando, el autor lanza una imagen final que es un dardo envenenado. Sugiere que estamos en la cima de la tecnología con inteligencia artificial y superconectados, pero que el sistema nos está empujando a volver a vivir como campesinos medievales. Una vida de pura subsistencia, ¿sí? Pero con wifi, claro. Una vida medieval con fibra óptica y una app en el móvil que te da puntos por cada gramo de culpa de carbono que has ahorrado hoy. Es la síntesis redonda, un retroceso económico bestial combinado con la gamificación tecnológica de la moralidad. Te dan puntitos virtuales por ser pobre. Es escalofriante y nos deja con una pregunta súper provocadora para el futuro. Si toda esta maquinaria tecnológica y mediática sigue premiando que vivamos con menos y aplaudiendo la escasez, ¿llegará un punto de no retorno? ¿Te refieres a las nuevas generaciones? Sí. O sea, ¿es posible que las próximas generaciones ya ni siquiera entiendan el concepto de ambición personal o independencia económica? Ostras. ¿Terminará la sociedad entera compitiendo como loca por conseguir la máxima puntuación en este juego perverso de sobrevivir con lo mínimo, creyendo de verdad que así están salvando el mundo? Pues es una pregunta que da bastante vértigo, la verdad. Desde luego que sí. Ahí queda eso para la reflexión. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos vemos en la próxima disección.